la fiscal federal de Entre Ríos. Entiendo que tiene jurisdicción sobre Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Concordia, la doctora Josefina Minata. ¿Cómo está, Josefina? Buenas tardes. Hola, Gustavo, buen día, feliz día de la patria, ¿cómo va? Igualmente, doctora. Bueno, doctora, estamos haciendo un ciclo de entrevistas a fiscales y jueces federales que intervienen en temas de trata, delitos conexos, criminalidad organizada, para ver cómo se manifiesta en cada una de las regiones hoy estas modalidades delictivas y fundamentalmente cómo han cambiado, cómo han mutado bajo el impacto de la masificación de la virtualidad pospandemia, bajo la vulnerabilidad económica que se generó pospandemia y con los sucesivos ajustes, cierres, desocupación, etcétera. ¿Cómo se está expresando en la provincia de Entre Ríos, en la zona donde vos intervenís, la trata y los delitos conexos, particularmente desde el punto de vista de la virtualidad, desde el punto de vista de las organizaciones coercitivas y desde el punto de vista de de los circuitos de narcomenudeo? Bueno, en primer lugar, la provincia de Entre Ríos es una provincia que en un cierto punto se ha mantenido bastante al margen de los grandes fenómenos de la virtualidad, en el sentido de que todavía no han llegado con la masividad que sí llegaron por ahí a los centros urbanos más grandes del país. Por ejemplo, qué sé yo, el Rappi, todos los grandes empleadores, por decirlo de algún modo, de ese tipo de consumo, acá en la provincia todavía obviamente no han llegado con la masividad que sí han llegado en otros lados, donde sí ya se observan casos más sistemáticos de trata, ¿no? Sin embargo, sí hemos recibido y estamos investigando varios casos que tienen que ver con el sexo virtual. Esto que parecía que no podía suceder, o que en una primera impresión pareciera que no podría ser trata porque el prostituyente no tiene un contacto físico con la víctima. Sin embargo, también hemos ido viendo, incluso ha habido condenas, procesamientos ya en Buenos Aires con la intervención de la Protex, de que también la virtualidad se presta para la trata sexual. Y me preguntarán cómo las personas que no conocen de este tema. Bueno, a veces las víctimas son captadas, del mismo modo que son captadas para la trata tradicional, pero en este caso son alojadas en departamentos, se les saca también su documento y son obligadas, por ejemplo, a bailar durante horas o a tener este tipo de encuentros virtuales durante mucho tiempo y sin descanso, en condiciones deplorables, en condiciones obviamente de privación absoluta de su libertad. Lo que significa que pese a que no hay contacto físico con un prostituyente, sí lo que sucede es que las condiciones en que tienen que atravesar todo este proceso son las mismas también, ¿no? Endeudamiento, la privación de la libertad, todo el circuito de la trata tradicional. Sí, bien. Esto con algunas variables también se ha detectado aquí en la provincia de Entre Ríos. Estamos con una causa donde en este momento ya se hicieron los allanamientos, estamos en un periodo de peritaje, pero me parece que esto funciona como una enorme advertencia a la comunidad, ¿no? Sobre cuando a las chicas por ahí les ofrecen un trabajo y el trabajo les dicen que no tienen ningún sacrificio, que no tienen que, y que también es plata fácil para este momento de tanta crisis, ¿no? Así que yo estoy tratando de hacer en esto una fuerte advertencia a las madres, a los padres. También hemos tenido hace poco un caso donde un papá se acercó a la fiscalía porque a su hija le ofrecían un pasaje para viajar a México, típico, ¿no? Un hombre que le ofrecía ponerle una peluquería allá y la chica acá estaba como medio sin rumbo, como suele ser, ¿no? Ese momento de la adolescencia, en que no se sabe qué hacer, qué camino laboral buscar, por ahí justamente en un momento económico delicado. Entonces, por suerte el papá pudo acercarse a la fiscalía, plantear la situación y hicimos una investigación conjunta con la Fiscalía de México y afortunadamente la chica no viajó, ¿no? Y ahí, pero ahí, doctora, hablábamos con un colega suyo la semana pasada y nos decía que un poco esto de la virtualidad redefine el perfil de las víctimas de trata, que tal vez no son los sectores
más vulnerables, sino que muchas veces digamos, el hecho de tener acceso al celular, a las redes sociales, habla de que las víctimas de trata no son solamente los sectores o las personas, digamos, que viven al margen, sino que muchas veces son inclusive personas que tienen ciertos medios o herramientas de supervivencia. Sí, sí, por supuesto. Mira, ese contraste, yo estoy en este momento llevando adelante un juicio oral que es de los primeros casos de trata que hubo aquí en la provincia, un caso muy viejo sucedido entre los años 2006 y 2009. Ese caso es el caso de Manual de Trata, un prostíbulo, una chica captada en el norte del país, sometida a todo lo que significa estar sometida a la esclavización sexual, ¿no? Y por otro lado, este caso, que era un caso de una chica que no tenía las mismas vulnerabilidades que la chica del caso del juicio, Claro. pero que sin embargo estaba completamente ilusionada con hacer ese viaje, con conocer otro país, también aparece esta figura, ¿no?, de un enamorado que te va a salvar la vida, que va a aprovechar, que va a hacer que tu vida crezca a través de algún negocio. También tuvimos en otro momento lo mismo, una captación así por las redes, pero el ofrecimiento en este caso era para vender cremas para una empresa. Y en ese caso también la chica no era, la víctima no era, era una chica de clase media, Claro. que inclusive podía pagarse un pasaje, aunque la persona de la virtualidad le ofrecía el pasaje, pero esta chica podía pagar el pasaje. Y en ese caso también su tía fue quien advirtió esta situación, este peligro, y también vino a la fiscalía para plantear toda esta situación, ¿no? Entonces, bueno, en esto lo que también tenemos, lo que pasa es que lo que también sucede con las víctimas de clase media, por decirlo, es que su familia está más atenta, por ahí tienen mejores redes, por ahí tienen mayor acceso a fuentes de información que puedan prevenir el delito. Entonces, bueno, esto por lo menos en los casos en que me ha tocado intervenir, hemos podido, con la participación de la familia, poder prevenir este tipo de situaciones, ¿no? No me pasó lo mismo con un caso de otra chica de acá de Concepción del Uruguay, que también se había pedido trabajo en una bolsa de trabajo de Facebook, y le habían contactado desde Paraguay para cuidar a una chica discapacitada. Ella obviamente que ante la urgencia económica viajó a Paraguay, le habían mandado el pasaje. Los primeros días efectivamente estuvo en la casa de una señora cuidando a una chica discapacitada, pero ella misma escuchó el momento en que esta señora la vendió a una red de trata, ¿no? Pagaron un precio por ella, esto fue el año pasado, parece ciencia ficción, pero pasó el año pasado. Pagaron un precio por ella, y bueno, estuvo sometida nuevamente, no en Paraguay, pero al circuito clásico de la trata tal como lo conocimos en sus principios, ¿no? Pero también a través de las redes. Entonces digo, hay una virtualidad que opera en favor de que la captación en aquellos países en que todavía no tienen activamente la legislación como tenemos nosotros, que la verdad que, mira, el otro día en el juicio, cuando tuve que hacer el alegato, pude hacer una reconstrucción de cómo era esta ciudad hace 20 años en cuanto al circuito de la trata, ¿no? Y la verdad es que había 10 prostíbulos. Uno de los policías que declaró que trabajaba en ese momento acá dijo que ir a un prostíbulo en aquel momento para un hombre era lo mismo que ir a comer una pizza. Claro. Sí, recuerdo que en la provincia de Entre Ríos fue una de las más fuertes en lucha. Exacto, sí, pero sí. él la verdad es que es bueno traer a colación cómo estábamos hace 20 años, ¿no? Sí, Él contaba que había un prostíbulo que tenía 60 chicas y que inclusive la propaganda en la radio era 60 motivos para disfrutar la noche. El prostíbulo se llamaba La Noche. Por supuesto contaba las condiciones deplorables en que estaban esas chicas, las condiciones de angustia, las condiciones físicas, las condiciones de endeudamiento, bueno. Y también contó, por ejemplo, que había un prostíbulo que era para hombres casados y que funcionaba de 20 a 23. Entonces quiero decir, todo eso afortunadamente hoy no es posible, por lo menos con la liviandad con que era hace 20 años, ¿no? Entonces, bueno, a propósito de esto, doctora, hay, además de lo virtual, que recién ha contado algunos casos, hay casos de
organizaciones pseudo comunitarias o pseudo filosóficas o pseudo religiosas que haya encontrado o hayan detectado en la provincia que puertas para adentro tengan fines de explotación? O sea, formas de camuflar de alguna manera. Mire, con la doctora Ramponi investigamos un caso en la ciudad de Concordia, en un caso en el campo, era como una organización religiosa. Sí, La causa se había iniciado a través de la línea 145, que rescato la enorme importancia de la línea también. sí, sin duda. Y en ese caso era el papá de una chica que comentaba cómo había sido captada, que habían cortado todo vínculo con la familia, que no se la podía visitar. Y nosotras con la doctora Ramponi, que es la jueza federal de Concordia, iniciamos una investigación que fue elevada a juicio, inclusive con la gente obviamente procesada. Considerábamos que efectivamente era un caso de trata, tuvimos también esta opinión por parte de la Protex, pero sin embargo en el debate los jueces consideraron que el caso no era un caso de trata de personas. Creo que este tipo de casos lo que tiene es que por su diferencia con los casos clásicos de la trata, de repente es muy difícil poder observar o poder internalizar que también pueden ser casos de trata, ¿no? Creo que hay algo cultural también referido al culto, a la libertad de culto, que juega bastante fuerte ahí, donde es difícil entrar. Pero hemos tenido casos que, ya le digo, no terminaron como nosotras esperábamos, pero bueno, respetamos por supuesto lo que ha decidido el Tribunal Oral de Paraná, pero creo que hay algunas dificultades que son del orden de poder comprender, como le decía también, comprender que la trata puede ser virtual, comprender que puede ser a través de alguna organización pseudo Coercitiva, religiosa. claro. Aparte en este caso, por ejemplo, como nota de color, el culto no estaba inscripto, el referente del culto no estaba inscripto. No, aparte hay causas que ya tienen sentencia judicial firme, Templo de Filadelfia, la Fundación No Me Olvides, Sí. digamos, Yo estoy contando, por eso, tomando en cuenta esos casos, yo al momento de imputar, consideré que era un caso de trata, al igual que había sido considerado en los casos precedentes. Sin embargo, cuando el caso llegó al Tribunal Oral, bueno, también sucede otra cosa, las víctimas declararon en favor del pastor. Claro. Y esto también es algo que me parece que hay que poder mirar mejor, ¿no? Porque si hay una característica en los delitos de trata es que las víctimas no se autoperciben tales. Exacto, o sea, ellas, exacto. En esta situación de privación de libertad y demás, una de las cosas que sucede es que ponen al captor o al tratante como su salvador, como la persona que les ayuda, ellos mismos se ponen en ese lugar también. Sí, y las personas... es parecido al caso que tenemos con una organización que ha sido allanada en 5 provincias, con el fiscal Rachid y otros fiscales, la organización Remar, en la cual se comprobó de facto, de alguna manera, la explotación que había muchos testigos, y cuando ya se va elevando a juicio oral empieza a haber toda una polémica respecto a si hay explotación, trata o no, y mientras tanto, simultáneamente en Paraguay hay allanamientos a la misma organización donde se le encuentran exactamente los mismos delitos. Es decir, evidentemente estamos recorriendo con las organizaciones coercitivas el camino de aprendizaje judicial que tuvimos que aprender con respecto a la lucha contra los prostíbulos hace 20 años, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que creo que hay un anclaje todavía, me parece que hay un anclaje en pensar que la trata sexual solo es un prostíbulo. Claro, tal Entonces cual. me parece que hay que comenzar a correrse de ese lugar y comenzar a visibilizar las modalidades nuevas. Ahora, doctora, antes de terminar, porque nos quedan poquitos minutos, una pregunta, porque usted está en zona rural también, y quería preguntarle si también a través de la virtualidad o si se están utilizando herramientas virtuales para la captación de trabajadores golondrina, trabajadores temporarios, digamos cuando antes se utilizaba la figura física del vaqueano, del cuadrillero, que los iba a buscar, pero nosotros detectamos, por ejemplo, en el Alto Valle, mucha utilización virtual en reemplazo del vaqueano del cuadrillero. ¿Pasa lo mismo en la zona de Entre Ríos? Mire, lo que sucede es que yo hacia el 2021-22 tuve muchísimos casos de trata laboral. Acá es una zona de forestación, de arándano, de la fruta, mucha cosecha, mucha tala de árboles. En esa época le puedo decir que teníamos 1 o 2 allanamientos por mes.
Era un alto nivel, de hecho ahora una de esas causas acaba de elevarse a juicio también. Últimamente la verdad es que no hemos tenido denuncias de este tipo. Lo que sí sé, le puedo decir, es que hay redes sociales de bolsa de trabajo donde las personas son captadas. La verdad es que ahora últimamente, yo hasta el 2022-23, los últimos casos que tuve denunciados fueron casos donde iba el vaqueano todavía. Una persona viajaba al norte, los reclutaba y demás, pero sí comenzamos a ver en casos nuevos que existe una bolsa de trabajo, como dije anteriormente, donde a partir del Facebook se reclutan. Lo que pasa que también creo que hay esto que le decía, que a la provincia de Entre Ríos todavía no llegó con tanta fuerza la virtualidad. Lo que sucede es que muchas veces las personas que van a trabajar a la tala o a la cosecha viven en zonas rurales donde todavía no hay tanto internet, donde todavía es difícil salir por sus propios medios, donde los caminos son muy costosos. Entonces son lugares donde la figura del vaqueano sigue siendo necesaria, ¿no? Este reclutamiento, una camioneta que los busque, que puedan irse todos juntos, que puedan salir del campo. Esto sigue sucediendo. No creo que sea muy fácil de poder erradicar de momento totalmente a este captador tradicional que hemos visto generalmente en todas las causas. Clarísimo, doctora. Doctora, muchas gracias por el tiempo. Nos quedamos sin programa. Le agradecemos la deferencia de habernos atendido y habernos atendido un feriado, y bueno, feliz Día de la Patria. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Feliz Día de la Patria para usted.